Soy José Manuel Contreras y esto es Alto y Claro. Hola, ¿qué tal? He dudado sobre qué tema tratar en realmente mi primer podcast de contenido. Finalmente me he decidido por hablar de la escuela de padres. Es el tema con el que recibo más consultas a través de mi web y también, por qué no decirlo, más muestras de gratitud. Sin embargo, me ha parecido importante abordar en un primer momento lo que entendemos por educación para centrar adecuadamente aquello que pretendemos al asistir u organizar una escuela de padres. De manera que antes de entrar de lleno en las características que debería cumplir o los errores que considero yo que son los más frecuentes a la hora de poner en marcha esta actividad, me gustaría realizar algunas consideraciones sobre la educación. ¿Qué es educar? Por esta razón, para que el podcast no se haga excesivamente largo y pesado, el tema lo trataré en 2 audios. En este primero me centraré sobre lo que entendemos por educación y una introducción sobre la actitud con la que debemos acercarnos a la escuela de padres. En un segundo audio hablaré sobre cómo organizar la escuela de padres y las características que a mi juicio debe reunir. Quiero insistir en lo que ya dije en el podcast de presentación. Yo no soy un erudito en nada. No tengo el título de pedagogía, ni soy profesor, ni psicólogo, ni nada que se le parezca. Soy un observador y un autodidacta, que he procurado aprovechar las experiencias que se me han brindado. No esperéis, por tanto, encontrar aquí lecciones magistrales ni sobre educación ni sobre ningún tema que vaya a tratar. Sin embargo, creo que lo que yo diga puede ser de utilidad y ayuda. Con esa intención lo hago y así lo espero. Vayamos a ello. Cuando desde pequeñitos nos llevan al colegio, lo que allí obtenemos principalmente es el aprendizaje de contenidos. Este aprendizaje se lleva a cabo de manera progresiva y secuencial. Al mismo tiempo, nos adiestran para adquirir ciertas habilidades. Los padres pretendemos complementar ese aprendizaje de contenidos o habilidades a través de refuerzos extraescolares. El objetivo no es otro que el de conseguir que al llegar a la vida adulta, uno se sepa desenvolver sin problemas. Por supuesto, habrá que aprender a ejercer una profesión y todo aquello que se necesite conocer para poder sobrevivir en una sociedad que tiene sus complejidades propias y diferentes a las de otras épocas y culturas. Los niños, desde pequeñitos, son instruidos en los centros escolares, pero ¿tiene algo que ver esta instrucción con lo que llamamos educación? Bueno, la educación supone subir un peldaño más en este proceso que nos lleva hasta alcanzar la madurez. La acción educadora es la que permitirá que el educando adquiera hábitos de comportamiento que ha debido ir interiorizando paulatinamente. Unos hábitos saludables sustentados en unos principios vitales que ha ido afianzando y que le debieran reportar un equilibrio psicológico y emocional.
La acción educadora precisa de rigor y disciplina, pero no es impositiva, no es intransigente, dosifica la severidad. Por otra parte, la educación exige en el educador una coherencia sin fisuras entre lo que pretenden inculcar y lo que vive realmente. Cuando esta coherencia se ha vulnerado, porque somos humanos y cometemos errores, la acción educadora muestra otra característica que la enriquece y la convierte en sublime. Esta característica es la humildad. El educador ha de mostrarse humilde, reconociendo ante el educando los errores que cometa. Y si han sido ofensivos, mostrar un sincero arrepentimiento pidiendo perdón, naturalmente con propósito de enmienda. La acción educadora es la que irá configurando la personalidad en el educando. La instrucción y el adiestramiento nos facilitan los instrumentos para desenvolvernos en la vida, pero la educación es la que nos aporta los cimientos sobre los que vamos a sustentar, sostener esa vida. No se trata de inculcar buenos modales en el educando, aunque también hay que hacerlo. Una persona puede ser exquisita en sus modales, pero adolecer de una deficiente educación. Por otra parte, nos quedaríamos en un proyecto de mínimos si tan solo nos conformáramos con algo que últimamente he escuchado en alguna ocasión, a saber, inculcar en el educando que pida las cosas por favor, que se acostumbre a dar las gracias y que sepa pedir perdón. Todo ello es correcto. Hay que hacer eso y mucho más. Lo que ocurre es que la educación ha llegado a unos niveles tan ínfimos que ya solo con lo mencionado conseguiríamos mucho. Pero educar es todavía algo más que aprender a dar las gracias, a pedir perdón o solicitar las cosas por favor. La educación modela la conciencia, nos orienta para hacer el bien y nos prepara para ser comprensivos con los demás. Educar supone inculcar en el educando el valor de la honestidad, de la humildad, de la sinceridad, y al mismo tiempo supone un antídoto contra la ingenuidad y ante la manipulación. Nos aporta una armonía psicofísica, nos sensibiliza para apreciar la belleza, nos aporta recursos para el autocontrol, nos hace apreciar la austeridad, modela nuestras ambiciones, colocándolas en la justa dimensión. La educación, en fin, nos permite apreciar el valor de la religiosidad, nos aporta estabilidad de carácter, equilibra nuestra autoestima, nos facilita el ser auténticos, el ser nosotros mismos, aquello que estamos llamados a ser. Pues bien, en los centros de enseñanza, prioritariamente, lo que se imparte es instrucción, mientras que el ámbito excepcional y propio de la educación es la familia. El por qué esto ha de ser así se escapa al objeto de este podcast, aunque el sentido común ya nos puede dar muchas pistas sobre la respuesta. Naturalmente, todo esto no quiere decir que en el colegio no exista una incidencia educadora. Así como en la familia, también se adquieren conocimientos que complementan los del colegio. Pero lo propio del colegio es la instrucción y lo propio de la familia es la educación.
En el colegio, un buen maestro educador ejercerá sobre el educando un poderoso influjo que no olvidará de por vida. Pero mi hija tampoco olvidará que fui yo quien le enseñó a montar en bicicleta o quien le explicaba los problemas de matemáticas que se le atascaban. El individuo, allí donde se encuentre, siempre recibe un influjo educativo. Incluso la ausencia de un propósito educador también ejerce una incidencia educativa sobre el educando. Y es en los primeros años de vida, a través de este influjo educativo, cuando se sientan las bases fundamentales que configurarán la personalidad del individuo. Las deficiencias en el ejercicio de la responsabilidad educativa de los padres, ya sea por falta de presencia, ausencia de criterios o criterios poco formados o incluso deformados, tendrá sobre los pequeños una incidencia tan determinante como una acción educadora responsable y de criterio firme y coherente. De esta manera, contra más deficiente sea la educación, más vulnerable será el individuo y por la misma razón, más expuesto a la manipulación. Cuanto más defectuosa sea la instrucción y la educación recibida, más factible será que el individuo se convierta a su vez en un manipulador, quizá incluso sin ser consciente de ello. Escuchemos un momento este audio. El adquirente de la transmisión, en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente el que ha de ser, que me estoy liando, que no entiendo mi propia letra. La ley dice que en las transmisiones a título oneroso, pues no, se le aplica el tiempo que se ha la ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente, a diferencia de las transmisiones a título lucrativo, lo cual tiene su lógica. Para después decir que es el adquirente, tendrá la condición de sustituto del contribuyente y nuevamente decir que será el sustituto quien podrá repercutir al transmitente el importe del gravamen. La persona que acabamos de oír es Laura López y ha sido la secretaria general de Podemos en Navarra y portavoz en el Parlamento Foral. El vídeo estuvo circulando hace tiempo por las redes sociales. Lo he escogido porque me ha vuelto a llegar al móvil y me parece, como todo esperpento, que muestra de manera tan exagerada como real lo que quiero plantear. Por otra parte, no es un caso aislado y excepcional, aunque quizá no se vean con frecuencia manifestaciones tan extremas. Tampoco la política es el único ámbito en el que podemos ver situaciones tan grotescas como la que se muestra. Por otra parte, puede parecer que traer aquí a los actores políticos es un absurdo que no viene a cuento. Sin embargo, me tomo esta licencia dado que la política, a mi juicio, lleva ya muchos años malogrando la educación, de manera que me siento legitimado para traer a colación a la política y sus actores. Ellos son, en gran parte, responsables de lo que está ocurriendo y de las consecuencias que todavía no hemos terminado de ver. Además, nos mantienen cegados para impedir que veamos relación alguna entre las deficiencias educativas y el aumento de desequilibrios psicoafectivos, el incremento de pacientes en las consultas de psicólogos y psiquiatras, el elevado índice de suicidios, también en adolescentes y jóvenes, la masiva desestructuración familiar, los problemas generados por la crisis de identidad personal. Y así podríamos seguir.
Los principios educativos que recorren transversalmente nuestro sistema escolar no son los únicos responsables de todas estas tragedias, pero lejos de mitigarlas, contribuye a que se produzcan cada vez con más incidencia. En ocasiones, incluso se fomentan. En el caso de Laura López, que hemos escuchado, se pueden apreciar palpablemente las consecuencias de una deficiente instrucción y una educación tocada por la vulgaridad. El nivel de instrucción académica de Laura deja mucho que desear, pero al mismo tiempo, aunque esto pueda pasar desapercibido en el audio, adolece de ciertas carencias que tienen su origen en graves deficiencias de carácter educativo. La más evidente es que no siente pudor alguno ante una intervención que provoca vergüenza ajena en quienes la escuchan. En otros momentos de su estelar actividad pública, ha quedado patente la falta de escrúpulos en sus relaciones con los demás. En un análisis más profundo, podríamos aseverar que Laura no solo es una persona manipuladora, sino que desde muy pronto fue sometida a cierta manipulación. ¿Qué ocurre si la instrucción recibida ha sido deficiente, incompleta o errónea? Pues que lo vamos a tener difícil para desenvolvernos en la vida. Quizá podamos suplir de alguna manera esa deficiencia con nuestras cualidades personales innatas. Podemos ser muy inteligentes, aunque no hayamos logrado superar los estudios de enseñanza obligatoria. Podemos ser seductores y encantadores de serpientes, de manera que lleguemos a enriquecernos vendiendo a los incautos el elixir de la eterna juventud. Podemos ser hábiles en el engaño, incluso doctorarnos en el arte de la mentira y conseguir llevar una vida mucho más acomodada y lujosa que el más ferviente estudiante cum laude. Sin lugar a dudas, alguna cualidad debe poseer nuestra amiga Laura para haber conseguido ocupar un puesto que le ha permitido representar a un número considerable de ciudadanos. Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo son, qué características tienen esos ciudadanos que han elegido a Laura para que los represente? En el mundo de la política hace tiempo que nos acostumbramos a ver personajes que han ocupado puestos relevantes y luego hemos descubierto que sus titulaciones académicas eran falsas. Por tanto, una deficiente instrucción puede suplirse e incluso llegar a compensarse con habilidades o conocimientos que finalmente nos permitan salir adelante en la vida. Pero cuando es la educación lo que ha fallado en nuestro proceso evolutivo, las consecuencias pueden ser mucho más imprevisibles. A lo largo de mi reflexión, ha podido apreciarse ya cuáles pueden ser esas consecuencias. No creo que sea necesario abundar en ello, si no quiero que este podcast dure mucho más de lo conveniente. Pero podemos resumir que si la educación es la que nos permite avanzar hacia una equilibrada personalización, las consecuencias de una educación adulterada o manipuladora, tarde o temprano nos llevará hacia el desequilibrio, la insatisfacción o a los comportamientos erráticos o superficiales. Con mucha frecuencia, todo esto acaba en lo que se ha dado en llamar el vacío existencial, una cierta desesperación característica de nuestra época. Escuchemos a María Cárcava en el programa Lágrimas en la lluvia, dirigido y presentado por Juan Manuel de Prada, hablarnos sobre esto del vacío existencial.
Al pensar en un símil para intentar entender lo que puede significar el vacío existencial en la vida de una persona, no parece desencaminado compararlo con los agujeros negros que pueblan el universo. Como los agujeros negros, la desesperación o vacío existencial atrapa dentro de sí toda nuestra voluntad. Y como los agujeros negros, logra crear en nuestro derredor un campo gravitatorio que deglute entre sus fauces cualquier atisbo de luz o resurrección espiritual. Así funciona el vacío existencial, impulsándonos a intentar llenar de cosas materiales e intrascendentes ese agujero negro que intentamos en vano saciar hasta llegar a un hartazgo que paradójicamente nos deja más vacíos y extenuados todavía. Sin respuestas y expuestos al vacío, solo quedan la conciencia de nuestra precariedad, la inconsistencia, el tedio, la ansiedad, la depresión y la conciencia del absurdo. Decía Viktor Frankl que no importa tanto que la vida esté llena de placer o de sufrimiento, lo que importa es que esté llena de sentido. Pero buscar el sentido de la vida en una sociedad utilitarista que nos enseña a cosificar a las personas impulsándonos a participar activamente del sinsentido imperante es un camino entorpecido por satisfacciones inmediatas que se prueban cada día más ineficaces y en cuya estación final se agazapan el horror vacui y las serpientes de la angustia. Tenemos entonces que evadirnos de 1000 maneras distintas e igualmente desnortadas, comprando, consumiendo compulsivamente, recurriendo a paraísos artificiales, descargando nuestra violencia contra los demás o practicando sexo de forma compulsiva, y si no detrás de un ordenador. El abanico de posibilidades en pleno siglo XXI es amplio. Cuando nada te sacia por no encontrar una razón trascendente que dé sentido a la vida, no es ilógico desear acabar con ella. El sociólogo francés Émile Durkheim decía a este propósito lo siguiente. Cuando la persona se individualiza más allá de cierto punto, si se separa demasiado radicalmente de los demás seres, hombres o cosas, se encuentra incomunicada con las fuentes mismas de las que normalmente debería alimentarse, y ya no tiene nada a que poder aplicarse. Al hacer el vacío a su alrededor, ha hecho el vacío dentro de sí misma y no le queda nada más para reflexionar más que su propia miseria. Ya no tiene como objeto de meditación otra cosa que la nada que está en ella y la tristeza que es su consecuencia. Pero a Durkheim se le olvidó mencionar a Dios. El vacío existencial. Una herida abierta en muchas de las almas de quienes formamos parte de la sociedad actual. Una herida que muchas veces comienza a germinar en la institución familiar. El gran maestro de maestros, Abilio de Gregorio, lo explica muy bien cuando dice: para ser lo que se tiene que ser, para llegar a la conquista de la personalidad, el ser humano precisa de una acción y de un clima que lo propicie y lo conduzca en la dirección de tal realización. Este clima de relaciones interpersonales exige a su vez ser respetado con la misma reverencia que se respeta el ser personal, puesto que es el ámbito natural e insustituible de la personalización. Ese ámbito es la familia, y comparte con la persona el carácter de sagrado. Pues bien, no es ningún secreto que la educación es el arma más poderosa para transformar una sociedad. Quien tiene el poder fácilmente puede caer en la tentación de apropiarse de la educación para conseguir hacerse con la voluntad de los ciudadanos, para transformar esa voluntad. Esta es una de las razones por las que los padres deben formarse para ejercer como educadores de sus hijos,
porque esta responsabilidad es ineludible, y si los padres no están atentos, habrá otros agentes sociales y políticos que se la usurparán. Antes de concluir esta primera parte, me gustaría puntualizar dos cuestiones. La primera es que no hay familias perfectas. Desde luego la mía no lo es. Porque no hay personas perfectas. Quienes asisten a una escuela de padres no son padres perfectos, ni llegarán a serlo nunca. Son personas que intentan ser cada vez mejores. Se han querido situar en un camino de perfección. Más adelante trataré cuál debe ser la disposición con la que esas personas deberían acudir a la escuela de padres para que se logre la mayor eficacia. La segunda cuestión que me gustaría dejar patente es que ni la educación es una ciencia exacta, ni el educando es un robot a quien tengamos la opción de programar, ni el educador es un operario de una cadena de montaje cuya única misión sea apretar las tuercas del educando. En educación hay muy pocas cosas previsibles y es mucho más fácil prever lo que va a ir mal que lo que nos va a dar un resultado bueno y seguro. Quiero decir, es seguro que dará un resultado nefasto encerrar a nuestros hijos en una burbuja para que no queden contaminados con lo que podríamos considerar que son perversiones de la sociedad. Sin embargo, nadie puede asegurar que elegir los mejores y más saludables ambientes en los que introducir a nuestros hijos sea una medida infalible para que se formen como nosotros queremos. Nuestros hijos, tarde o temprano, tomarán las riendas de su vida, porque la cualidad que más propiamente nos hace humanos es la libertad. Cada uno, vosotros que me escucháis, vuestros hijos y yo, a lo largo de la vida vamos tomando decisiones que nos encauzan en una manera de ser, de comportarnos y de afrontar cada una de las vicisitudes que la vida nos depare. Todo esto no quiere decir, como creo que ya ha quedado suficientemente manifiesto, que la acción educadora de los padres, así como la de otros agentes colaterales, no sea hasta cierto punto determinante en la configuración de la personalidad. No quiere decir que esta acción no vaya a tener influencia alguna en las concepciones vitales que nos sustentan y nos encauzan en una determinada manera de actuar. Pero todo individuo es libre para aceptar o rechazar lo que a través de la educación, ya sea por acción u omisión, se le haya ido ofreciendo. Dicho de otra manera, los hijos no salen buenos o malos por lo que los padres hayan hecho con ellos. Finalmente, los hijos serán lo que ellos quieran ser, aceptando o rechazando lo que en la familia hayan percibido. Vayamos ahora a la cuestión de la escuela de padres. Si bien tendemos a plantear una actividad como esta en el ámbito escolar, la educación no es algo que se circunscriba a la edad infantil, a la adolescencia o incluso a la juventud. Por esta razón, procuraré dar un enfoque que permita aprovechar este audio también por aquellas personas que no tienen hijos en edad escolar. Que estas personas puedan sacar también unas conclusiones para su vida personal. A raíz del Año Internacional de la Familia, allá por 1994, se puso de moda organizar este tipo de actividad en los centros escolares. Se estaba empezando a sospechar que los nuevos principios puestos de moda en educación
fundamentalmente basados en orientaciones pedagógicas sustentadas por determinadas ideologías, no estaban dando los resultados apropiados. Es más, estaban ocasionando graves consecuencias que iban a hacer cada vez más complicado eso de educar. 14 años de gobiernos socialistas implantando unas reformas educativas basadas en la democratización de la educación habían supuesto que los docentes perdieran autoridad, los niveles académicos bajaran paulatinamente, los padres se convirtieran en amigos de sus hijos, la moral y la religión pasaran a ocupar un lugar recluido en la intimidad. Al mismo tiempo, la transformación social tuvo consecuencias también en la familia. Los padres disponían cada vez de menos tiempo para dedicarlo a la educación de los hijos. Se empezó a hablar de los niños llavero, esos niños que salían por la mañana con la llave de casa colgada al cuello, porque cuando regresaban a la tarde no había nadie en casa. Los abuelos empezaron a asumir, cada vez con más frecuencia, un papel de paternidad para el que ya no disponían ni de energías ni de la tenacidad que requiere el ejercicio de la educación. Muchos niños se vieron inmersos en la tragedia del divorcio de sus padres, quizá el duelo más difícil de sobrellevar en la infancia y que deja marcado de por vida. Dejando al margen que la situación se ha ido complicando cada vez más y más, todo aquello provocó que pedagogos, autoridades académicas, profesores, políticos, empezaran a hablar de la educación en valores. Como si de un mantra se tratara, la educación en valores empezó a verse como el recurso milagroso que resolvería todo aquel desajuste que estaba empezando a dar la cara de manera alarmante. Tan solo habría que ponerse de acuerdo en aquellos valores que habría que inculcar en los educandos. Y así dejamos a los políticos e ideólogos de la pedagogía educativa pensando sobre todo esto de la educación en valores. Aquel Año Internacional de la Familia se habló mucho sobre esto de los valores. En lo que se refería a los padres, dados los graves condicionantes con los que se encontraban para abordar la educación de los hijos, estos pedagogos mágicos empezaron a extender la idea de que la educación de los hijos requería un tiempo de calidad. Ya que no se podía disponer de mucho tiempo, que al menos el que dedicáramos a estar con los hijos fuera un tiempo de calidad. Naturalmente, si los padres se formaban para este menester, el poco tiempo que pudieran dedicar a sus hijos sería de mucha mayor calidad. Yo siempre me opuse a esta concepción de la educación paterna. Los hijos requieren de los padres que se les dedique tiempo. A veces, el contenido de ese tiempo será simplemente estar con ellos, o jugar con ellos, o verlos cómo juegan. La mera presencia de los padres ya tiene una incidencia educativa. Pero aquellos padres que vivían divorciados, sobre todo padres, no madres, también necesitaban verse justificados por el poco tiempo del que disponían para estar con sus hijos. Un fin de semana cada 15 días o un mes de vacaciones de verano era poco tiempo para afrontar la educación de las personas que más querían en su vida. Necesitaban que el escaso tiempo que les dedicaran fuera de la mejor calidad. También las madres, que no andaban sobradas de tiempo y que se encontraban, entre comillas, solas ante el peligro de la educación de sus hijos, les venía muy bien aquella formación que se empezaba a ofrecer por doquier. Este planteamiento en sí mismo ya justificaba la formación de los padres. Sin embargo, la fundamentación era francamente pobre, por muy revestida que viniera de ciencia pedagógica,
como ha quedado demostrado a lo largo de los años. Ahora bien, como veremos más adelante, concretando lo que es y lo que no es una escuela de padres, el asistir a esta actividad requiere una actitud, una disposición de la persona que asiste. En primer lugar, hay que ser consciente de las limitaciones que cada cual tiene. Hay quienes poseen una personalidad más arrolladora y quienes cuentan con un temperamento más indolente. Hay quienes, de manera natural, tienen sobre los demás un ascendente mayor que otros. Esto también tiene sus consecuencias en la educación de los hijos. Pero constatar esta realidad no debe suponer un obstáculo insalvable, porque los hijos siempre apreciarán en los padres un referente decisivo. Tan solo necesitamos ser conscientes de nuestras cualidades personales y ponerlas a disposición de la acción educadora. En otro momento de este audio he hecho referencia a la humildad necesaria en el educador. Esta humildad es un valor en sí misma. No debemos despreciarla, sino aportarla como un valor añadido. Por otra parte, por muy acusada que sea nuestra personalidad, nosotros no somos los únicos intervinientes en la acción educadora. Para empezar, hay dos progenitores, cada uno con sus propias virtudes y defectos. En segundo lugar, y esto quiero resaltarlo como el aspecto más importante de mi reflexión, a la escuela de padres no hay que asistir con la idea de que estamos haciendo algo por nuestros hijos. La escuela de padres no es para nuestros hijos, sino para nosotros. Me explico. La educación no es algo que finalice con el periodo escolar, con la infancia o con la juventud. La educación es una disciplina que debe estar presente en todos los estadios de nuestra vida. Los hijos, en cualquiera de los aspectos que abordemos en relación a ellos, son una fuente extraordinaria de estímulos y alicientes para nuestra propia formación. Ahora bien, la autoformación ha de ser una constante en nuestra vida, hasta el final de nuestros días. Y esa autoformación, esa autoeducación, implica una disposición al cambio, de manera que cada día consigamos ser mejores que en tiempos anteriores. Los hijos nos ofrecen una oportunidad inigualable para llevar a cabo esta conversión que nos permite perfeccionar nuestro comportamiento y nuestro equilibrio personal. Si bien los hijos no son el único aliciente, hay otros muchos. La autoeducación ha de ser multidisciplinar y permanente. No se reduce a aprender algunas técnicas elementales de psicopedagogía orientadas a la educación de los hijos. Nuestra autoeducación, la cual no debemos abandonar de por vida, ha de cultivar, por ejemplo, nuestra sensibilidad para admirar la belleza, ya sea en el arte, en la naturaleza, en la literatura. Nuestra autoeducación ha de permitir que nos adentremos en la observación del alma humana, conociéndonos mejor a nosotros mismos y también a los demás, lo cual nos hará comprender mejor nuestro comportamiento y el ajeno. Nuestra autoeducación ha de llevarnos a conocer nuestra historia, la de nuestra cultura y la de los personajes que han intervenido en ella. No despreciando los logros de nuestros antepasados, ni dejando caer en el olvido los errores e injusticias más propios de la condición humana. De esta manera seremos capaces de situarnos en nuestro presente histórico para dar respuesta a tantos aspectos sociológicos que nos resultan inexplicables o difíciles de entender. Nuestra autoeducación
ha de conducirnos al dominio de nuestro cuerpo y de sus debilidades, a la madurez necesaria para aceptar y sobrellevar las contrariedades, el dolor y el sufrimiento, para conducirnos al control de nuestras pasiones. Todo ello, trabajado en nosotros mismos, constituirá la mejor técnica pedagógica que podamos aplicar en la educación de nuestros hijos. Pero es que además contribuiremos a la felicidad de nuestros seres más queridos y a la nuestra propia. La escuela de padres no es más que un instrumento que cubrirá algunos aspectos de nuestra formación, aquellos más orientados a la educación de nuestros hijos. Pero lo importante será que depuremos nuestros hábitos incorrectos, nos pongamos en disposición de adquirir nuevos hábitos saludables y desechemos aquellos comportamientos que resulten más dañinos para nuestra vida y por tanto para la de nuestro cónyuge e hijos. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Creo que se han expuesto ya muchas ideas que conviene digerir despacio. En el siguiente podcast me centraré propiamente en todo lo que rodea a esta actividad que llamamos Escuela de Padres. Paso a hacer un breve resumen del audio antes de despedirme. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en este audio antes de concluir. En primer lugar, hemos visto la diferencia que existe entre instrucción y educación. La instrucción iría encaminada a transmitir conocimientos, a cultivar habilidades, mientras que la educación es algo más profundo, es algo más complejo y consistiría más bien en intentar que el educando adquiera unos hábitos de comportamiento, de conducta, que le permitan pues mantenerse en un equilibrio psicológico y evolucionar hacia una madurez de manera equilibrada con él mismo y con los demás. Educar no es solo inculcar buenos modales, sino que educar sería toda acción encaminada a conseguir que una persona extraiga lo mejor de sí misma. El ámbito propio de la instrucción es el centro escolar, es el colegio, mientras que el ámbito propio de la educación es la familia, lo cual no quiere decir que en el colegio no exista una incidencia educativa, así como que en la familia no se ejerza una instrucción, no se puedan transmitir conocimientos o cultivar algunas habilidades, adiestrar de alguna forma a los hijos. La acción política y la educación han ido unidas de un tiempo a esta parte y no ha sido una buena experiencia a mi modo de ver. Las consecuencias de una deficiente instrucción pueden superarse porque las cualidades personales que uno tiene pueden sacar adelante, pueden hacerle salir adelante en la vida con más o menos dificultades, pero podrá salir. Mientras que la deficiente educación puede tener consecuencias graves en la psicología, en el comportamiento de una persona. Hemos hablado del vacío existencial, que en muchas ocasiones puede tener su origen en una deficiente educación. Existen intereses en determinadas élites para hacerse con el control de la educación. No en vano, en las sociedades democráticas son los ciudadanos los que eligen a quienes van a gobernarles.
Por eso, quienes gobiernan no son ajenos a que el ciudadano pueda ser manipulado de alguna manera, transformado en su voluntad, para que llegue a votar, llegue a elegir las opciones que determinada ideología, determinado político, determinado partido político quiere que se elija. Hemos hablado también de que la acción educadora no es infalible, que nadie nos puede asegurar que un educador muy bueno vaya a conseguir unos resultados extraordinarios, ni al revés, que un mal educador no consiga que sus hijos vayan a salir adelante en la vida, pues, de una manera correcta, serena, equilibrada y madura. La educación no es una ciencia exacta. Bien, hemos hablado también de la educación en valores, que no ha resuelto el problema de la deficiente educación ni sus consecuencias. Al contrario, esa estrategia de educar en valores pues fue más bien el chocolate del loro, no dio resultado, y a juicio de muchos la situación ha ido empeorando progresivamente. Lo más importante al afrontar la educación de los hijos es nuestra disposición permanente a la autoeducación. A mi juicio, esto es el punto fundamental del audio que hoy estoy grabando. Esta autoeducación debe ser multidisciplinar. La escuela de padres solo cubre algunos aspectos de nuestra autoeducación, pero no lo es todo. Y esta autoeducación ha de ser a lo largo de toda la vida. No dejamos de estar educados, no dejamos de avanzar hacia nuestra propia perfección. De manera que con esto concluiría el audio de hoy, y en el próximo trataría más concretamente lo que es la escuela de padres y cómo organizarla. Os animo a que me hagáis vuestros comentarios, a que compartáis el audio si os ha gustado, y a que visitéis mi página web, que si no está publicada ya, cuando publique este audio le van a faltar muy poquitos días, porque la tengo prácticamente terminada. En fin, amigos, hasta la próxima vez. Espero que os haya servido de ayuda. Saludos.